Bueno, ahora vamos a continuar con la parte o el hueso lateral del antebrazo, ¿no? Estamos hablando del hueso radial o el hueso radio como tal. De igual forma, es un hueso largo que se encuentra en la parte externa del antebrazo, articula hacia arriba con el capítulo humeral y hacia abajo con los huesos del carpo, específicamente con el escafoides y con el semilunar. Tenemos que tener en cuenta que al ser un hueso largo también va a tener las mismas partes, ¿no? Dos extremos, uno proximal, uno distal y una diáfisis y un cuerpo. De igual forma la metáfisis, pues, ¿no? Vamos a empezar con el extremo superior. El extremo superior va a estar representado por la cabeza del radio. La cabeza del radio va a presentar para su estudio una fosita articular, esta de acá, que también se conoce como cavidad glenoidea del radio. ¿Para qué sirve? Para articularse con el capítulo humeral. Un dato muy curioso, ¿qué tipo de articulación forma el radio con el húmero? No me vayan a decir la articulación húmero-radial, se sobreentiende, ese es el nombre de la articulación. ¿Qué género? Es sinovial, específicamente una esferoidea o en artrosis. Me van a preguntar ahora, ¿pero por qué esferoidea? Y en el apartado de artrología del tomo 3 me menciona, anatómicamente es de tipo esferoidea o en artrosis. Otros libros me mencionan lo siguiente, fisiológicamente es una articulación de tipo condilia o elipsoidea. Muy importante. Ahora, el reborde anterior me va a constituir lo que viene a ser el perímetro del radio o circunferencia radial, que sirve para articularse con la fosita radial del húmero. ¿En qué momento? En el momento de la flexión del antebrazo sobre el brazo. De igual forma, tenemos que hablar sobre la cabeza del radio, que va a ser mucho más alto en sentido medial que lateral, con una prominencia aproximada, bueno, con un promedio, mejor dicho, de 7 a 8 milímetros, ¿no? Si tenemos cabeza, tenemos que tener cuello. Y hemos hablado en clases que en todos los cuellos de los huesos, principalmente cuellos anatómicos, se inserta la cápsula articular, ¿no? Entonces, el cuello del radio sirve para insertar la cápsula articular de la articulación del codo. ¿Cuánto mide? Aproximadamente mide 1 centímetro. Seguido del cuello vamos a encontrar la tuberosidad radial, también llamada tuberosidad bicipital. ¿Por qué tuberosidad bicipital? Porque sirve para la inserción del músculo vicebraquial. Recordemos así que el músculo vicebraquial es el principal músculo supinador del antebrazo. Pregunta de examen. Ahora, vamos a introducir un poco de clínica de Moore. ¿Qué pasa si hay una lesión o una fractura, mejor dicho, a nivel del extremo superior del radio, específicamente en la tuberosidad? ¿Qué músculo se ve comprometido? ¿Qué músculo va a existir un desgarre en él, ¿no? El músculo bíceps braquial. Ahora vamos a seguir a lo que viene a ser el extremo inferior. El extremo inferior para su estudio va a tener diferentes caras. Entre ellos vamos a empezar con la cara inferior. La cara inferior vamos a dividirla por una cresta en dos mitades. En una mitad lateral, también conocida como mitad triangular, porque tiene forma triangular, que sirve para articularse con el escafoides. Y en una mitad medial, que tiene forma cuadrilátera, que sirve para articularse con el hueso semilunar. Ahora, en la cara interna de lo que corresponde al radio, vamos a tener diferentes segmentos. Un segmento superior que sirve para la inserción del músculo pronador cuadrado y un segmento inferior que presenta una superficie articular que viene a ser la escotadura cubital del radio para articularse con la cabeza del cúbito. Recordemos que la articulación radiocubital es de tipo trocoide. Asimismo, si tenemos cara interna, tenemos que tener una cara externa. La cara externa va a presentar diferentes surcos. Perdón, me estoy confundiendo. La cara externa inserta los músculos abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y los extensores radiales del carpo, es decir, extensor radial largo y corto del carpo, ¿no? Asimismo, en su parte inferior vemos una saliencia, ¿no? Hemos dicho que como una punta, vamos a ya denominarla como apófisis estiloide del radio, que me inserta al músculo brachioradial y al ligamento colateral radial del carpo o de la articulación de la muñeca. Vamos a describir ahora la cara anterior. La cara anterior sirve para insertar al músculo pronador cuadrado. Y en la cara posterior es donde tenemos los surcos que les mencionaba hace un momento. Tenemos dos surcos. Un surco lateral, que viene a ser este de acá, es el surco lateral, que va a dar paso al a los músculos extensores de los dedos
y un surco medial que va a dar paso a lo que viene a ser, acá está el surco medial. Primero que nada lo marco. Bien, el surco medial da paso al extensor del dedo índice y extensor largo del dedo pulgar. Ahora, ese es en la cara posterior, ¿no? Y muchas veces algunas literaturas como ser Testit me menciona la cara superior. La cara superior únicamente va a ser vista en laboratorio cuando nosotros cortemos el hueso a ese nivel. ¿Y qué nos dice? Que se continúa con la diáfisis. Nada más. Vamos a hablar ahora sobre el cuerpo diáfisis. Para ello lo mismo. Tiene forma prismática triangular, por lo tanto va a presentar tres caras. Bien. ¿Cuáles son las caras del radio? Recordemos que está en sentido lateral en el antebrazo, ¿no? Entonces tiene una cara externa, una cara anterior, una cara anterior, perdón, y una cara posterior. En la cara anterior va a insertar superiormente al flexor largo del dedo pulgar a este nivel y en la parte inferior al pronador cuadrado. De igual forma, en el radio, recordemos algo, superiormente está el flexor largo del dedo pulgar, pero a su vez acá vamos a tener el pronador redondo igual, está, y en la parte inferior al pronador cuadrado. Ahora, en la cara posterior del radio vamos a presentar la inserción del músculo abductor largo del pulgar y al extensor corto del pulgar. En la cara externa de lo que viene a ser la diáfisis del radio, en su parte media va a insertar el músculo pronador cuadrado y superiormente el músculo supinador. Recordemos que las caras se encuentran delimitadas o separadas por los bordes. Misma disposición, borde anterior, borde posterior, y vamos a tener también un borde interno, que el borde interno se va a conocer como borde interóseo. ¿Por qué? Porque va a prestar inserción a la membrana interósea. Algo muy importante del borde interno o interóseo es que 4 o 5 centímetros por debajo de la tuberosidad bicipital vamos a presentar un tubérculo, el tubérculo interóseo como tal. Bien, ahora hablemos del borde anterior del radio. El borde anterior del radio inserta el músculo flexor superficial de los dedos y el borde posterior es redondeado y gromo y a su vez es más redondeado en su parte media que en los extremos. Eso sería en relación al radio y al esqueleto antebraquial como tal, pues, ¿no?